Herbert West, reanimador. 1. De la oscuridad. De Herbert West, mi amigo desde los días de la universidad, no puedo hablar sino con extremo terror. Terror que no se debe totalmente a la forma siniestra en que desapareció hace tan poco tiempo, sino que tiene su origen en la naturaleza del trabajo de su vida, y adquirió gravedad por primera vez hará más de 17 años, cuando estábamos en tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic de Arkham. Mientras estuvo conmigo, lo prodigioso y diabólico de sus experimentos me tuvo completamente fascinado, y fui su más íntimo compañero. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el hechizo, mi miedo es todavía mayor. Los recuerdos y sus posibilidades son siempre más terribles que la realidad. El primer incidente horrible durante nuestra amistad me costó la mayor impresión que yo había experimentado hasta entonces, y todavía me cuesta repetirlo. Ocurrió, como digo, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West se había hecho famoso con sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, muy ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida y se referían al modo de poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada, luego del fallo de los procesos naturales. Con el fin de experimentar diversas soluciones reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a numerosos conejos, cobayos, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la persona más desagradable de la facultad. Varias veces había logrado obtener signos de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos signos violentos de vida, pero pronto se dio cuenta de la perfección, de ser efectivamente posible, comportaría necesariamente toda una vida dedicada a la investigación. Asimismo, vio claramente que, puesto que la misma solución no actuaba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, necesitaba disponer de sujetos humanos si quería lograr nuevos y más especializados progresos. Y aquí es donde chocó con las autoridades universitarias y le fue retirado el permiso de efectuar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el sabio y bondadoso Dr. Alan Halsey, cuya obra en pro de los enfermos es recordada por todos los antiguos habitantes de Arkham. Yo siempre me había mostrado excepcionalmente tolerante con los trabajos de West, y a menudo hablábamos de sus teorías, cuyas derivaciones y corolarios eran casi infinitos. Sosteniendo con Haeckel que toda vida es un proceso químico y físico, y que la supuesta alma es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos podía depender solo del estado de los tejidos, y que a menos que se hubiera iniciado una verdadera descomposición, todo cadáver totalmente dotado de órganos era susceptible de recibir, mediante el adecuado tratamiento, esa condición peculiar que se conoce como vida. West comprendía perfectamente que el más ligero deterioro de las células cerebrales, ocasionado por un periodo de muerte incluso fugaz, podía dañar la vida intelectual y psíquica. Al principio, tenía esperanzas de encontrar un reactivo capaz de restituir la fuerza vital antes que la verdadera aparición de la muerte.
y solo los repetidos fracasos en animales le habían demostrado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces consiguió ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus soluciones en la sangre, inmediatamente después de la extinción de la vida. Tal circunstancia volvió enormemente escépticos a los profesores, ya que entendieron que en ningún caso se podía producir una verdadera muerte. No se detuvieron a analizar la cuestión en forma razonable. Poco después de que el profesorado le prohibiera continuar sus trabajos, West se confió en su decisión de conseguir ejemplares frescos de una manera o de otra, y de reanudar en secreto los experimentos que no podía realizar abiertamente. Era horrible escucharlo hablar sobre el medio y la manera de conseguirlos. En la facultad nunca habíamos tenido que ocuparnos de encontrar ejemplares para las prácticas de la anatomía. Cada vez que mermaba el número de los ocupantes del depósito, 2 negros de la localidad se encargaban de corregir ese déficit, sin que se les preguntara jamás su procedencia. West era por entonces joven, delgado y usaba lentes. Tenía facciones delicadas, pelo rubio, ojos azul pálido y voz suave. Y era extraño escucharlo explicar cómo la fosa común era relativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo, dado que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados, dato que evidentemente hacía imposibles las investigaciones de West. En esa época yo era su ferviente y cautivado auxiliar y lo ayudé en todas sus decisiones, no solo en las que se refería a la fuente de abastecimiento de cadáveres, sino también en las concernientes al lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja deshabitada de Chapman, al otro lado de Meadow Hill. Allí habitábamos una habitación de la planta baja para sala de operaciones y otra para laboratorio, dotándolas de gruesas cortinas a fin de ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba alejado de la carretera y no había casas a la vista. De todos modos, había que extremar las precauciones, ya que el más leve rumor sobre las luces a horas extraordinarias atañe a cualquier caminante nocturno, y si era correr por la zona, podía resultar catastrófico para nuestra empresa. Si llegaban a descubrirnos, acordamos decir que se trataba de un laboratorio químico. Progresivamente, equipamos nuestra siniestra guarida científica con materiales comprados en Boston o sacados a escondidas de la facultad. Materiales cuidadosamente camuflados a fin de hacerlos irreconocibles, salvo para los ojos expertos, y conseguimos palas y picos para las numerosas sepulturas que tendríamos que efectuar en el sótano. En la facultad había un incinerador, pero un aparato de ese género era demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos siempre eran un problema, incluso los minúsculos cadáveres de los cobayos que los experimentos de West realizaba en la habitación de la pensión donde vivía significaban un problema. Seguíamos las noticias necrológicas locales como vampiros, ya que nuestros ejemplares requerían condiciones determinadas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de morir y sin preservación artificial alguna, preferiblemente libres de malformaciones morbosas y desde luego con todos sus órganos. Nuestras mayores esperanzas estaban en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas
no tuvimos noticias de ningún caso apropiado, aunque hablábamos con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar los intereses de la facultad, si bien no con demasiada frecuencia en todos los casos, de manera que quizá necesitáramos quedarnos en Arkham durante las vacaciones, en que solo se dictaban las limitadas clases de los cursos de verano. Al final, nos sonrió la suerte, porque un día nos enteramos que se iban a enterrar en la fosa común un caso ideal. Un obrero joven y fornido que se había ahogado el día anterior en el Summers Pond, al que había enterrado sin dilaciones ni embalsamamientos por cuenta de la ciudad. Esa tarde localizamos la nueva sepultura y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche. Fue una labor repugnante la que realizamos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. Aun cuando en aquella época no teníamos ese horror especial a los cementerios que nuestras experiencias posteriores despertaron. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque, si bien ya había linternas eléctricas, no eran tan satisfactorias como esos aparatos de tungsteno de hoy en día. El trabajo de exhumación fue lento y sórdido. Podía haber sido horriblemente poético si en vez de científicos hubiéramos sido artistas, y sentimos alivio cuando nuestras palas chocaron contra la madera. Una vez que la caja de pino quedó enteramente al descubierto, bajó West, quitó la tapa, sacó el contenido y lo apoyó contra la pared de tierra. Me incliné, lo agarré y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación, trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes. La empresa nos había puesto algo nerviosos, sobre todo el cuerpo inmóvil y la cara inexpresiva de nuestro primer trofeo. Pero nos las arreglamos para borrar todas las huellas de nuestra visita. Cuando quedó aplanada la última palada de tierra, ocultamos el ejemplar en un saco de lienzo y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman al otro lado de Meadow Hill. En una improvisada mesa de disección instalada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el ejemplar no ofrecía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y poco imaginativo, al parecer un tipo saludable y plebeyo, constitución ancha, ojos grises y cabello castaño, un animal sano sin complejidades psicológicas y probablemente con unos procesos vitales de los más simples y sanos. Ahora bien, con los ojos cerrados parecía más dormido que muerto. Sin embargo, la prueba experta de mi amigo disipó enseguida toda duda al respecto. Al fin, teníamos lo que Wes siempre había deseado: un muerto verdaderamente ideal, apto para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías, a fin de utilizarla en el organismo humano. Nuestra tensión era enorme. Sabíamos que la posibilidad de lograr un éxito completo eran remotas, y no podíamos reprimir un miedo horrible a las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos en lo que se refiere a la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un deterioro en las delicadas células cerebrales luego de la llegada de la muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba una curiosa noción tradicional del alma humana y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar alguien que regresaba del reino de los muertos. Me preguntaba
¿Qué visiones podía haber presenciado ese plácido joven si es que volvía plenamente a la vida? Pero mi expectación no era excesiva, ya que compartía casi en su mayor parte el materialismo de mi amigo. Él estaba más tranquilo que yo al inyectar una buena dosis de su fluido en la vena de uno de los brazos del cadáver y vendar inmediatamente el pinchazo. La espera fue espantosa, pero West no perdió la compostura en ningún momento. De vez en cuando aplicaba su estetoscopio al ejemplar y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos 3/4 de hora, viendo que no se producía el menor signo de vida, declaró decepcionado que la solución era inapropiada. Sin embargo, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad y probar una modificación de la fórmula, antes de deshacerse en su macabra presa. Esa tarde habíamos cavado una sepultura en el sótano y tendríamos que rellenarla al amanecer, porque precisamente habíamos colocado una buena cerradura en la casa. No queríamos correr el más mínimo riesgo de que se produjera un desagradable descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni medianamente fresco a la noche siguiente, de modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro mudo huésped a oscuras sobre la losa, y nos pusimos a trabajar en la preparación de una nueva solución, tras comprobar West el peso y las mediciones casi con fanático cuidado. El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro y West se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol, que hacía las veces de mechero Bunsen en ese edificio sin instalación de gas. Cuando de la habitación que habíamos dejado a oscuras brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos jamás escuchada por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos de alaridos si el abismo se hubiera abierto para liberar la angustia de los condenados, ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y la desesperación de la naturaleza inanimada. No podían ser humanos. Un hombre no es capaz de lanzar gritos así, y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas, matraces, y huimos alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural. Creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida, lo suficiente como para pasar por un par de juerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una larga fiesta. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de West, y allí estuvimos hablando, con la luz de gas encendida hasta que amaneció. A esa hora nos habíamos serenado un poco hablando de teorías plausibles, sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación. De esta manera es que pudimos dormir todo el día en lugar de asistir a clases. Pero esa tarde aparecieron 2 artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño por completo. La vieja casa deshabitada de Chapman se había incendiado inexplicablemente. Quedó reducida a un informe montón de cenizas. Eso lo entendíamos ya que habíamos volcado la lámpara. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común. Habían hurgado en la tierra y sin herramientas, y por lo tanto sin éxito. Esto nos resultaba incomprensible,
ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda. Y, durante 17 años, West estuvo mirando por encima del hombro y quejándose de que le parecía escuchar pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido. 2. El demonio de la peste. Jamás olvidaré aquel espantoso verano, hace 16 años, en que como un demonio maligno de las moradas de Eblis, se extendió el tifus por todo Arkham. Muchos recuerdan ese año por dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió con sus alas desplegadas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay un horror mayor aún que data de esa época, un horror que solo yo conozco ahora que Herbert West ya no está en este mundo. West y yo hacíamos un trabajo de postgraduación en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi amigo había adquirido gran notoriedad debido a sus experimentos encaminados a revivir a los muertos. Tras la matanza científica de pequeñas bestias, la monstruosa labor quedó suspendida, aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el Dr. Alan Halsey. Pero West había seguido realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde vivía, y en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo humano de la fosa común, transportándolo a una granja situada al otro lado de Meadow Hill. Yo estuve con él en aquella ocasión y lo vi inyectar en una vena del muerto el elixir que, según él, restablecería en cierto modo los procesos químicos y físicos. El experimento había terminado horriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros nervios sobreexcitados. West ya no fue capaz de librarse de la enloquecedora sensación de que lo perseguían. El cadáver no estaba lo bastante fresco. Es evidente que para restablecer las condiciones mentales normales, el cadáver debe ser verdaderamente fresco. Por otra parte, el incendio de la vieja casa nos había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que estaba bajo tierra. Después de esa experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo, pero lentamente recobró su celo de científico nato y volvió a importunar a los profesores de la facultad, pidiendo permiso para hacer uso de la sala de disección y ejemplares humanos frescos para el trabajo que él consideraba tremendamente importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles, ya que la decisión del Dr. Halsey fue inflexible, y todos los demás profesores apoyaron el veredicto de su superior. En la teoría fundamental de la reanimación, no veían sino extravagancias inmaduras de un joven entusiasta cuyo cuerpo delgado, cabello rubio, ojos azules y miopes y suave voz no hacían sospechar el poder casi diabólico del cerebro que guardaba en su interior. Aún lo veo como era entonces y me estremezco. Su cara se volvió más severa, aunque no más vieja, y ahora Sefton carga con la desgracia y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey casi a final de nuestro último año de carrera, en una disputa que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Afirmaba que este hombre se mostraba innecesaria e irracionalmente retrógrado frente a tamaño experimento, y que esta era una obra que deseaba comenzar mientras tenía la oportunidad de disponer de las excepcionales instalaciones de la facultad. El que los profesores, apegados a la tradición
ignoraran los singulares resultados obtenidos en animales y persistieran en negar la posibilidad de la reanimación, era indeciblemente indignante y casi incomprensible para un joven de temperamento lógico como el de West. Solo una mayor madurez podía ayudarlo a entender las limitaciones mentales crónicas del tipo doctor-profesor, producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos, conscientes, afables y corteses, a veces, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de perspectivas. El tiempo es más caritativo con estas personas incompletas, aunque del alma grande, cuyo defecto fundamental en realidad es la timidez, y las cuales reciben finalmente el castigo de la burla general por sus pecados intelectuales, su ptolomeísmo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antinietzscheanismo y por toda clase de sabatarismo y leyes suntuarias que practicaban. West, joven a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía escasa paciencia con el buen doctor Halsey y sus eruditos colegas y alimentaba un rencor cada vez más grande, acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías a estas obtusas dignidades, de alguna forma impresionante y dramáticamente. Y como la mayoría de los jóvenes se entregaba a complicados sueños de venganza, de triunfo y de magnánima indulgencia final. Fue entonces cuando surgió el azote sarcástico y letal de las cavernas pesadillescas del Tártaro. West y yo nos habíamos graduado cuando empezó, aunque seguíamos en la facultad realizando un trabajo adicional del curso de verano, de forma que aún estábamos en Arkham cuando se desató con furia demoníaca en toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos autorizados para ejercer, teníamos nuestro título y nos vimos frenéticamente requeridos para incorporarnos al servicio público. Al aumentar el número de afectados, la situación se hizo incontrolable y las defunciones se producían con demasiada frecuencia para que las empresas funerarias de la localidad pudieran ocuparse satisfactoriamente de ellas. Los entierros se efectuaban en rápida sucesión, sin preparación alguna, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo estaba atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de tener su efecto en West, que a menudo pensaba en la ironía de la situación. Tantos ejemplares frescos y sin embargo ninguno servía para sus investigaciones. Estábamos tremendamente abrumados por el trabajo y una terrible tensión mental y nerviosa asumía a mi amigo en morbosas reflexiones. Pero los afables enemigos de West no estaban enfrascados en los agobiantes deberes. La facultad había sido cerrada y todos los doctores adscritos a ella colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Halsey, sobre todo, se distinguía por su abnegación, dedicando toda su enorme capacidad con sincera energía a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo de representar o por juzgarlos desesperados. Antes de terminar el mes, el valeroso decano se había convertido en un héroe popular, aunque no parecía tener conciencia de su fama, y se esforzaba en evitar el desmoronamiento por cansancio físico o agotamiento nervioso. West no podía dejar de admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por esto estaba más decidido a demostrarle la verdad de sus asombrosas teorías. Una noche, aprovechando la desorganización que reinaba en el trabajo de la facultad y las normas sanitarias municipales, se las arregló para introducir el cuerpo de un recién fallecido en la sala de disección
y le inyectó en mi presencia una nueva variante de la solución. El cadáver abrió efectivamente los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con expresión de paralizado horror, antes de caer en una inercia de la que nada fue capaz de sacarlo. West dijo que no era suficientemente fresco. El aire caliente del verano no beneficiaba a los cadáveres. Esa vez estuvieron a punto de sorprendernos antes de incinerar los despojos, y West no consideró aconsejable repetir esta utilización indebida del laboratorio de la facultad. El apogeo de la epidemia tuvo lugar en agosto. West y yo estuvimos a punto de sucumbir. En cuanto al Dr. Halsey, falleció el día 14. Todos los estudiantes asistieron a su precipitado funeral el día 15 y compraron una impresionante corona, aunque casi quedó tapada por los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de Arkham y las propias autoridades del municipio. Fue un acontecimiento público, dado que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Después del sepelio, nos quedamos bastante deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la Commercial House, donde West, aunque afectado por la muerte de su principal adversario, nos hizo estremecer a todos hablándonos de sus notables teorías. Al oscurecer, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus casas o se incorporaron a sus diversas actividades, pero West me convenció para que lo ayudara a sacar partido a la noche. La casera de West nos vio entrar en la habitación alrededor de las 2 de la madrugada, acompañados de un tercer hombre, y le contó a su marido que se notaba que habíamos cenado y bebido demasiado bien. Aparentemente la casera tenía razón, porque hacia las 3, la casa entera se despertó con los gritos procedentes de la habitación de West, cuya puerta tuvieron que tirar abajo para encontrarnos a los dos, inconscientes, tendidos en la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, con trozos de frascos e instrumentos esparcidos a nuestro alrededor. Solo la ventana abierta revelaba que había sido nuestro asaltante, y muchos se preguntaron qué le habría ocurrido después del tremendo salto que tuvo que dar desde el segundo piso al césped. Encontraron ciertas ropas extrañas en la habitación, pero cuando West volvió en sí, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para su análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las quemaran inmediatamente en la amplia chimenea. Ante la policía, declaramos ignorar por completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. West explicó con nerviosismo que se trataba de un extranjero afable al que habíamos conocido en un bar de la ciudad del que no recordábamos el nombre. Habíamos pasado un rato algo alegres y West y yo no queríamos que detuvieran a nuestro belicoso compañero. Esa misma noche presenciamos el comienzo del segundo horror de Arkham, horror que para mí iba a eclipsar a la misma epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue escenario de un horrible asesinato. Un vigilante había muerto a arañazos, no solo de manera indescriptiblemente espantosa, sino que había dudas de que el agresor fuera un ser humano. La víctima había visto con vida bastante después de la medianoche, descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se interrogó al director de un circo instalado en el vecino pueblo de Bolton, pero este juró que ninguno de sus animales se había escapado de la jaula. Quienes encontraron el cadáver observaron un rastro de sangre que conducía a una tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño charco rojo, justo delante de la entrada.
Otro rastro más pequeño se alejaba en dirección al bosque, pero se perdía enseguida. A la noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham y una desenfrenada locura aulló por el viento. Por la enfebrecida ciudad anduvo suelta una maldición, de la que unos dijeron que era más grande que la peste y otros murmuraban que era el espíritu encarnado del mismo mal. Un ser abominable penetró en 8 casas sembrando la muerte roja a su paso, dejando atrás el mudo y sádico monstruo un total de 17 cadáveres. Algunas personas que llegaron a verlo en la oscuridad dijeron que era blanco como un mono deforme o un monstruo antropomorfo. No había dejado entero a nadie de cuantos había atacado. A veces había tenido hambre. El número de víctimas ascendía a 14. A las otras 3 le habían encontrado muertas al irrumpir en sus casas, víctimas de la enfermedad. La tercera noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía lograron capturarlo en una casa de Crane Street, cerca del campus universitario. Habían organizado la batida con todas municiones y se mantenían en contacto mediante puestos de teléfonos, y cuando alguien del distrito de la universidad informó que había escuchado un arañazo en una ventana cerrada, desplegaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y a la alarma general, no hubo más que otras 2 víctimas y la captura se efectuó sin más accidentes. La criatura fue detenida finalmente por una bala, aunque no acabó con su vida y fue trasladada al hospital local, en medio del furor y la abominación generales, porque aquel ser había sido humano. Esto quedó claro a pesar de sus ojos repugnantes, su mutismo simiesco y su salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y trasladaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza contra las paredes de una celda acolchada durante 16 años, hasta que en un reciente accidente escapó en circunstancias de las que nadie quiere hablar. Lo que más repugnó a quienes lo atraparon en Arkham fue que al limpiar la cara de la monstruosa criatura, observaron en ella una semejanza increíble y caricaturesca de un mártir sabio y abnegado al que habían enterrado hacía 3 días. El difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron indecibles. Aunque me estremezco esta noche mientras pienso en todo ello, y tiemblo todavía más de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes: «¡Maldita sea! No estaba bastante fresco».